Buenas noches, el segundo video del grupo Buena Onda. Estamos con algunos problemitas de audio, esperemos que se corrijan a lo largo de la grabación. Hoy tenemos como invitado a Ricardo desde el otro lado de Chile. Él va a aportar su conocimiento dentro de lo que es su área de estudio. Así que bueno, le voy a ceder la palabra a, a Ricardo para que nos cuente quién es, qué hace allá del otro lado de la cordillera. Hola, Ricardo. Hola Luciano, hola chiquillos. Eh, bueno, yo me metí en este tema de curioso, creo que algunos llaman investigador curioso. Luego me encontré con otros curiosos y formamos un tema que se llama Forteanos de Chile, que seguimos a Fort en el fondo. No creemos en los eventos que puedan suceder, pero sí los investigamos. Eso es más o menos lo que hacemos. Eh, Me encontré con el libro que me enviaste tú, Luciano. eh, Me pareció súper bueno. De ahí arrancamos con esto, creo. Eh, yo hago un poco de análisis ambientales, me gusta mucho lo que es la mezcla entre la historia y el tema UFO. Y estoy escribiendo ahora algo sobre los cátaros y su influencia en la política del siglo XX. Yo soy autodidacta en realidad, mi carrera no tiene absolutamente nada que ver con el tema. Eh, pero sí, desde muy joven me fui metiendo en este tema. Ahora les agradezco la invitación, creo que vamos a hacer y vamos a aprender cosas de todos, de ideas. Y como les decía, el libro que me envió Luciano de Corrado Malanga, de Alien Cicatriz, yo les envío unas notas, creo que todos lo vieron. Eh, a mí me parece interesante desde un punto de vista, desde mi punto de vista, en los datos que podamos sacar de aquí. Eh, Me explico. Creo que nosotros tenemos una historia que nos llega hasta, no sé, 14.000, 15.000 años, de ahí en adelante, toda una historia, una historia que se supone que es real. Eh, pero yo creo que tenemos una historia más atrás que podríamos descubrir, bajo mi punto de vista, obviamente, con lo de Malanga, independiente de todas las aristas que tiene el tema. Yo quiero apuntar a esa arista. Eh, Creo que nosotros tenemos que aprender, reaprender nuestra historia, nuestro inicio. Eh, Teniendo claro nuestro inicio como seres humanos en la Tierra, podríamos descubrir qué es lo que tenemos hoy. La verdad está atrás. Atrás está la real verdad de por qué estamos aquí, para qué estamos y en qué estamos. Y qué somos al final. Eh, Hay mucha teoría al respecto, pero creo que el tema, para mí, visto desde mi punto de vista, creo que Malanga podría ser una gran un gran aporte a esto que yo planteo. Dentro de eso, yo en las notas hice algunas, disculpen si miro para el lado, es mi computador, eh, hice algunas observaciones eh, y me llama la atención la mezcla de los parásitos con la mitología. Eh, Me llama mucho la atención que los nórdicos podrían haber sido confundidos por Odín, por ejemplo. Podríamos establecer realmente si existió. La mitología para mí, en el fondo, es una historia vista desde el punto de vista de una persona que no tiene la cultura que tenemos nosotros hoy en día. Escribieron algo que ellos vieron, que creían que era así, que pretendieron hacer así, pero dentro de la mitología hay mucha verdad. Y creo que por ahí deberíamos nosotros hacer desde mi punto de vista, obvio, ustedes a lo mejor tienen otros puntos que analizar. Desde ahí me interesa mucho este tema. Eh, Creo
Perfecto, Luciano, dale. No, te quería decir una cosita. Tratá de hablar un poquito más alto porque no sé, yo por momento lo escucho bajito. Un poquito más alto. Ya, Este, em, espera. y respecto a lo que comentás, no sé si alguno de mis compañeros quieren acotar algo. Malanga siempre dice que todo lo que él investiga ya está en el mito. Lo que ha encontrado está en el mito. Siempre. En el libro de Génesis, que casualmente lo estoy leyendo ahora, él lo vuelve a decir así. Pero bueno, continúa. No sé si alguno de los muchachos quiere decir algo. Oscar, te cedo la palabra. Eh, sí, sí. No, un poco. Me parece que lo de nórdico, quizás Ricardo, no es por el tema de que hacen alusión a una mitología del tipo Walhalla, ni de Odín, ni de nada de eso, sino que es nórdico por el aspecto que tiene, rubios, pelo largo, una altura como de 2 metros, nórdico por ese lado, por el aspecto físico de los que están adentro de las naves, y en la mayoría de los casos, tanto en los abducidos como tanto italianos como estadounidenses, repiten siempre la misma tipología de algo nórdico o sí. Eh, Permiso, quería acotar algo también. Casualmente lo leía días atrás, que los nórdicos tienen un medallón con un doble triángulo invertido, que Sí, como los tienen masones. una categoría de supervisores altos y son una facción, que son los que se reparten el planeta granja, porque no todos son dueños de todo, sino que hay regiones, en lo que él ha podido determinar. Bueno, te cedo la palabra a Cristian, no, perdón, Ricardo, no sé si alguien quiere decir algo más. Cristian también. Solo una, solo una apreciación. Yo me refiero a nórdico en mitología, inclusive a Viracocha y Zacobal, por ejemplo. Ojo, no solo lo de Europa, acá también lo tuvimos. Por eso la introducción de Hernán Cortés en Latinoamérica o en México en este caso fue fácil, porque lo confundieron porque ya habían visto a alguien así. Ahora, Claro. unos dicen que puede ser por el estrecho de Bering, otros pueden. Podemos tener un montón de ideas y un montón de teorías, pero creo que por ahí va el tema. Creo que por ahí va el tema. No tanto por Odín, sino por el tema local. Recordemos que el dios principal uno de los dioses mayas se llama Wotan, que es muy parecido a Wotan. Ojo. Por ahí va el tema. Ellos no tenían la capacidad para poder describirlos como podríamos escribirlos nosotros ahora. Por eso la mitología, y ahí es donde tomamos el punto de Malanga. Eso es lo mío. Si alguien quiere. Ujú. Bueno, si Sí, alguien quiere sí. decir algo más, si no, pasamos a las consultas. Oscar. Sí, es muy interesante también lo que decís de los barbudos y de toda la referencia que hay con acá en América. En Córdoba, viste que están los comechingones, que eran indios barbudos, y demás. Y en Ecuador tenés caracteres cuneiformes, con las mismas entonaciones de palabras que se hablan en Irán, y las tenés en Ecuador, en la Cueva de los Estados. O sea, hay evidentemente una vinculación, y es muy asombrosa la vinculación también, porque si vos ves a esos grabados de Asiria, de Nínive, esos seres con picos, alas, y llevan esa canastita, y la canastita la tenés también presentes en Tiahuanaco, en aztecas, en mayas. Es increíble, es increíble. Esa canastita, ¿qué carajo habría en esa canastita, no? eh, lo que te podría agregar, además, es la cultura mapuche.
en su simbología. Es nórdica, es totalmente nórdica. No creo que hayan llegado los vikingos aquí, lo dudo, puede ser, ¿por qué no? Pero yo creo que viene de más atrás, y viene justamente de estos visitantes que llegaron por acá. Sí. Al respecto, no sé si, perdóname, una cosita más y ya está, no jodo más. Pero al respecto hay, no sé si leíste la obra de un tal Joseph Davidovich, es un profesor de química francés. Él hizo geopolímeros, en realidad, a partir de andesita. La andesita es lo que está en Pumapunku, cerca de Tiahuanaco, esos bloques H, que son durísimos. Es imposible a veces que lo hayan podido tallar esos bloques, y descubrió Davidovich que no están tallados, es un molde, es un encofrado hecho con geopolímero. El guano que lo sacaban de la costa era el agente endurecedor, con arena que le sobraba, agua del Titicaca, y es la misma tecnología de la Gran Pirámide. En la Gran Pirámide usaron el geopolímero para hacer esos bloques, no eran piedra caliza, era un encofrado, usaban arena, el agente endurecedor era la natrón, la sal que sacaban que les sobraba a ellos, y también tenían el Nilo muy cerca, o sea, la fuente de agua, arena y el agente endurecedor era exactamente lo mismo. Con microscopio de barrido, nadie lo había hecho antes, es increíble como se hizo hace unos 5 años atrás estas pruebas, pero se descubrió que dentro de los bloques de la Gran Pirámide, como los de los bloques H, es una piedra durísima, andesita, y arenisca en la pirámide, se descubrió que dentro de la composición hay restos orgánicos, hay carbón, hay pelos, hay uñas, cosa que es imposible que la andesita en su estado natural haya tenido esos componentes orgánicos, o las pirámides de Egipto. Es increíble cómo esas tecnologías tan distantes en el tiempo y en el espacio usaron el mismo componente geopolímero. Es fantástico, es increíble. Bueno, Yo te podría agregar, dame un sí, segundo, te podría agregar las estructuras de Baalbek. También están exactamente igual. Claro. Sí. Increíble. bueno, es increíble. yo quería a ver si largamos con las consultas, observaciones, aprovechamos el trabajo que hizo Ricardo al leer el libro y hacer sus anotaciones para que podamos charlarlas entre todos y ver qué podemos aportar, ¿no? El primer punto dice: al parecer nuestros hombres de negro sí serían ETs trabajando para el nuevo orden mundial y serían un tipo de cyborg. ¿Quién quiere comentarlo eso? ¿Oscar? Sí, Malanga creo que lo dice, ¿no? Malanga creo que lo dice, que los grises son una especie de organismo bioenergético, básicamente es un cyborg. Mitad también huelen mal, por eso debe haber algún componente que no lo deben tener muy aceitado, porque hay componente humano, cárnico, pero también hay un componente casi de máquina. Por eso que no expresan sentimientos, son asexuados, son moldes, básicamente, son moldes mitad humano, mitad máquina. Los de 1,20 y los de 1,50. Sí. Bueno, ahí sí puedo, digamos, ahondar un poquito más en ese concepto, porque la realidad que el concepto que dicen de cyborg no es tan así. Cuando se refieren a máquina, tengan en cuenta que es un enfoque de ver a un organismo bioenergético como lo es el ser humano, ¿sí? Exactamente igual, porque nosotros
podemos también definirnos desde ese mismo enfoque como un portal bioenergético multidimensional. Es decir, nosotros somos una máquina, pero bioenergética, con inteligencia que administra ese componente físico, pero de tal manera que se reestructura como una máquina, se autocura, se autocorrige, con la diferencia que en el caso de estos bichos, los grises, no tienen componente anímico que les reduce ciertas capacidades y quizá potencia otras o los han potenciado con una inteligencia y otras capacidades que nosotros a veces no tenemos desarrolladas en... Hola. Las famosas terrenas o andás a ver en qué cuevas en Marte o la Luna viven. La realidad es que muy probablemente ni siquiera se higienizan. Esa es mi conclusión. Ellos no tienen ni siquiera no les jode. Es como acá, cuando vos tenés gente que está alienada, que está infectada con estos bichos mentalmente, los tipos no se cuidan físicamente. Les da lo mismo bañarse, no bañarse, estar desprolijo o no. Cuando tienen componentes oscuros en su mente, ya hasta ponerse perfume te digo que les molesta. Entonces vos podés ver que hay gente que está alienada, de hecho por eso están con algún tipo de psicosis, tirados en la calle, desprolijos. No les molesta eso, no les molesta la mugre, de hecho. Fíjate que esto choca de frente, es un paredón que hay que poder traspasar, siempre lo digo, tenemos que dar 3 pasos adelante, 10 pasos adelante, para poder entender que el concepto cambia de que son nuestros hermanos mayores, dioses o semidioses, a ser unas porquerías que no tienen alma y que vienen a cumplir el mandato malintencionado de otros semidioses, de reales semidioses que están usurpando un lugar que se hacen ver como nuestros dioses. Eso es la raíz del engaño actual, en lo cual sí me especialicé, y obviamente yo los dejé hablar porque no tengo tanta información histórica. Si bien es cierto lo que dice Oscar, está demostrado que esos bloques muchas veces fueron creados, no como pensábamos que los habían trasladado y demás, pero bueno, yo me especialicé, muchachos, en el acá y ahora, y la información que nos sirve para dar un giro de timón brutal, de manera de poder defendernos ante esta alienación. Es una infección. Entonces, como bien dice Corrado, hoy en vez de ser un ufólogo, yo empecé en un momento donde él decía, soy más bien un demonólogo, y tiene razón, porque vos cambiás del punto de vista de decir, pará, o sea, de hacerse notar como nuestros dioses, porque el nórdico, por otra parte, volviendo al tema que decía Ricardo, y espero poder aclarar un poquito ese tema, lo mitológico tiene que ver con el arquetipo que tiene incorporado históricamente un ser humano de ver a su dios de una forma linda. Entonces, estos bichos que son polimórficos porque adoptan la imagen que quieran, y acuérdense que en el momento de la abducción ellos tienen la forma de leer nuestra mente y saben, dependiendo de tu paradigma mental, si sos católico, se te aparecen como Jesús; si sos de la onda New Age, se te aparecen con este formato nórdico vestido de azul; o si sos de otra religión, se te aparecerán con otro formato. Entonces, lo mitológico tiene mucho que ver con lo arquetípico. Es decir, adoptan una manera que tu inconsciente va a aceptar. Que tu inconsciente no se les va a parar de mano. Porque, ¿qué pasa? Si ellos se te aparecen con un formato horrible como son y lo podés oler, automáticamente tu reacción es de repeler
y es de entender que es una agresión. En cambio, si ellos inconscientemente logran manipular tu mente de manera que vos los puedas ver con un formato aceptable, te entregás más fácilmente. Bueno, ahora Ricardo nos dice, ETs nórdicos usan cuerpos adaptados para entrar a este plano o sistema dimensional Wotan, Odín, Cristo. La historia, si tú analizas un poco la historia, como hablamos de Viracocha, de Quetzalcóatl, de Wotan, acá en Sudamérica. Ya lo hablamos. También tenemos, sí, pero también teníamos el caso de Cristo. Es alucinante pensar de que él en el fondo fue una creación ET. O sea, si tú lo dices, no. ¿Puedo hablar? Permiso. Esta la respondo yo. Dale. No, Cristo fue efectivamente real. No es el Cristo que nos muestra el cristianismo. No era un ET o una entidad maligna, sino que este sí era de los grosos. Mi modo de ver, digamos, un espíritu superior, un alma superior. Pero eso no quita que los muchachos se aprovechen de su imagen y sin pagar copyright lo usen en sus andanzas. ¿Se entiende lo que digo? Oscar, Sí. levanta la mano. Sí, pero vos pensás que la divinidad del que nació Emmanuel era un ser o era una unión divina. A mí me parece que nació el chabón como hijo de cualquier judío de Galilea, y el concilio de Nicea lo hizo hacer divinidad. Pero el tipo, porque se les caía el imperio y tenían que, los protocristianos, que eran más judíos que cristianos, se le estaba dividiendo el imperio, ya estaba dividido, por cierto, pero tuvieron que salir a poner un orden y crearon una figura. A ver, hace 36 años nació este pelotudo, y bueno, dale, y se le creó esa imagen divina de un pibe que había nacido en Galilea. O sea, pero no, de divinidad no tiene nada. Si el tipo es tan divino, ¿para qué embarazó a una mina? Hubiese nacido así, como un repollo del... No crean nada en lo que dicen los judíos. No, Y sí, era no, yo creo que el tipo era de carne y hueso como cualquiera, pero en él posiblemente haya anidado un ánima distinta. Eso es lo que yo creo. Simplemente eso. Pero de nuevo, muchachos, si vamos a la teoría que tanto les gusta, actual, y dicen es un simple tipo, y no estamos diciendo que un simple tipo puede tener ánima, que es una parte de Dios. No estoy de acuerdo. Oscar. No, o sea, a mí me parece que aparte, si hubiese tenido tanta ánima, a ver, si nos atenemos a las escrituras sagradas, hubiese salvado al primo. Le dejó que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista, no hizo una verga por detenerlo. O sea, aparte de mentiroso, es un flor de hijo de puta, ¿no? A ver, Ricardo. Bueno, algunas apreciaciones son mías, no ninguna apreciación extraordinaria, pero apreciaciones al fin. En Galilea vivían un tipo de raza diferente a los judíos, y Cristo no era puramente judío. Ojo. Esenio. Exacto, era esenio. Por lo tanto, no era de la ralea del Sanedrín, famoso. Si ustedes toman la mitología nórdica, Odín está 9 días amarrado en el Yggdrasil,
desciende a los infiernos y al noveno día vuelve a la tierra transformado en Dios, pero con un ojo menos, tuvo que pagar. ¿La historia no les parece parecida? Bueno, en realidad, después para otras, si quieren hablar de esto, hay que ver a la gente que realmente hizo investigaciones serias de lo que es teología histórica, y hay muchas religiones que tienen exactamente las mismas coincidencias, donde su Mesías nace el 25 de diciembre, donde nace de una virgen, donde muere y resucita, y un montón de coincidencias más. Digamos que realmente yo cuando pasé por esas lecturas, lo que a mí me quedó claro es decir, ¿para qué hacerme tanta mala sangre en entender si la historia o validar si la historia fue real o no con los pocos medios que tenemos a nuestro alcance? Cuando en realidad, y por eso me especializo en ver la posibilidad de hacer hoy una autopsia mental en una persona que resulta en una autopsia espiritual, es decir, si tiene infección virósica a nivel etérico. Es decir, una persona tiene larvas etéricas, no tiene larvas etéricas, tiene su ánima contaminada o directamente perdió su ánima y no la tiene. Más allá de cualquier mitología anterior y todo eso, estamos hoy, y yo quiero hablar para sobre todo la gente que le puede interesar y tenga problemas evidentes, y se dan cuenta muchos que hay algo que está mal con ellos, donde tienen conflictos mentales, que piensan en un momento de una forma y piensan en la otra, donde no saben realmente si hacer algo que está bien o delinquir porque están en ese conflicto. Bueno, algo está mal en ustedes y hay formas de empezar a trabajar eso, ya sea a través de una forma terapéutica, o la más recomendable es un camino de iniciación propio, donde uno empieza un trabajo a nivel personal de autoconocimiento primero, y es como empezar a tirar del hilo en un ovillo de lana y empezás a desanudar un nudito, otro día, y te vas trabajando personalmente en una autosuperación. Después, realmente entrar hoy, para mí, es mi humilde punto de vista, a discutir si Jesús fue una persona magnífica, real, nos dejó un legado o no. Hoy por hoy no tenemos forma de comprobarlo y resulta anecdótico. No tenemos mucho tiempo para trabajar todos estos temas. La realidad nos demuestra que hay un trabajo del nuevo orden mundial en sacarnos ciertos privilegios y libertades que hoy tenemos, como por ejemplo hacer esta charla, ¿sí? Ustedes saben que hay mucha gente que ha empezado investigaciones y se les han cortado las piernas por hacerla y no pudieron continuar. Entonces, yo por lo menos a través de este grupo, digamos, mi intención es poder transmitir cosas que sí podamos comprobar y que tienen certeza hoy en una mejora, que permitan vivir con un poquito de mejor onda. Después sí, respeto, y bueno, hablaremos todo lo que es la historia, que básicamente lo que sí nos va a demostrar claramente, muchachos, es de que fue una manipulación. Si existió Jesús, cambiaron todas sus enseñanzas, fueron cambiando el Testamento, el Nuevo Testamento, escondieron algunos libros, algunas anotaciones, sacaron otras. Entonces yo hoy eso no lo puedo comprobar, pero a través de estas técnicas que se han logrado últimamente, a través de la conexión directa ánima, que es la energía divina, y ahí empieza a decir, ¿querés creer en algo? Cree en vos mismo, flaco. Empezá a laburar en vos mismo. Si no crees en vos mismo, estamos en el horno. Así que ahora sí le cedo la palabra a otro. Yo creo que Gustavo está que se quería parar de la silla recién y hablar, porque es un tema que también seguramente maneja, así que dejémoslo. Pero no hizo ninguna seña. Pero le hubieras visto cómo se paró, se puso ancho.
Lo estoy escuchando atentamente y está bueno tener diferentes opiniones. Yo no comparto varias de las cosas que hablaron. Jesús para mí es un enviado, sin duda, que dejó un legado. Después se tergiversó, se formó la iglesia. Pero que vos lo muy poco estudiaste mucho. sí. Bueno, entonces seguramente habrán en muchas de las partes donde se describe sus actividades, donde se entrecruzan con el tema ufológico, donde bajaban las nubes envueltas de fuego, donde se escuchaban, donde él desapareció un tiempo y volvió a aparecer. O sea, ahí él se iba a algún lado. Y podemos después hablar puntualmente de esos temas, yendo a buscar la información adecuada como para poder debatir ese tema. Pero en muchas de las versiones bíblicas hay claras imágenes donde se intervino desde, para lo que no, se habla vulgarmente, es desde lo extraterrestre, que después sí era intraterrestre, pero eran naves envueltas en fuego. Hay descripciones de todo tipo con respecto a eso. Sí, pero también son extracciones de religiones y de cosas ancestrales, incluso más antiguas, porque la descripción de Jesús básicamente es una descripción de todas las creencias de las religiones populares. Cuando describen a Jesús del nacimiento, de la cruz y todo eso que describen de Jesús, tiene mucho que ver con los movimientos del sol en determinados ciclos. Los mayas decían lo mismo, Ra, los egipcios decían lo mismo, y todos estos lo tuvieron de los atlantes a través de Tot, ¿sí? Que también decía lo mismo. De hecho, la tabla esmeralda habla mucho antes de Jesús, pero no de Jesús, habla porque nosotros hablamos de Jesús, pero en realidad lo que habla la tabla esmeralda, lo que hablan todas la prehistoria, digamos, de la humanidad, es de lo que es movimiento solar. Es una forma, un formato, ¿sí? Que se lo hizo humanizado, se lo hace hombre. Pero todas tienen esa vinculación porque todas en realidad se vinculan a la religiosidad, se vincula a lo solar, ¿sí? Todo el tránsito del sol tiene que ver justamente en esa época, estamos hablando de diciembre, tiene que ver con pero eso. Si eso era tan fundamental, el tránsito solar, la ubicación del cosmos, ¿sí? ¿Por qué en alguna parte no dijo Jesús claramente, decir, muchachos, la Tierra no es el centro del universo? O sea, nosotros damos vuelta alrededor del Sol, no es al revés. Están equivocados, esto es así. Lo que pasa, el tema es que las necesidades de esa época no eran esas. Lo prioritario en esa época para este tipo de seres, yo digo que tanto como Jesús, eran a venir a dar un sistema de comportamiento de lo humano, no un enfoque planetario. El enfoque planetario viene con el intelecto, no viene con el formato de cómo comportarse humanamente. Uno vino a mostrar que la iglesia o las religiones estaban en el interior de cada uno, otro vino a decir la forma de manejarse entre ustedes como hermanos es a través del amor. Son dos cosas diferentes, pero que no son opuestas. ¿Está? No, pero a mí me parece una cosa curiosa. Bueno, yo no puedo evitar, yo soy cartógrafo, pero
una de las cosas que me llama poderosamente la atención era que Jesús hablaba de la tierra prometida y bueno, de todos los profetas hablaban de la tierra prometida, tierra prometida, tierra prometida. No conocían América. O si lo conocían, ¿por qué no dijeron en vez de cagarse a piñas ahí en una tierra fértil, que de fértil no tiene una garcha? Bueno, se van, cruzan el océano. O sea, ni siquiera se conocía América. No estoy hablando del sol. No conocían América. Y ese es el enviado de Dios. Bueno, pero de nuevo, primero habría que definir claramente y llegar a un acuerdo, decir si realmente tuvo contacto con lo ufológico Jesús o no. Si tuvo contacto con lo ufológico, tenían cartografía cósmica, no solamente de América, ¿entendés? O sea, hay que ver eso, es decir, pero no lo ¿en dijo, qué contexto? no lo dijo. Por eso, no dijo nada. Y bueno, Eso es lo que yo digo, a ver. Porque no sabían una Calma, Gustavo. No, por favor. Calma. Quiero decir que lo de la tierra prometida es un tema de la iglesia. Cuando uno estudia a Jesús, cuando uno estudia lo que es la cristificación real, en ningún momento ni Buda habla de tierra prometida, ni Jesús, ni Mahoma habla de ninguna tierra prometida. A ver si entendemos. Son conceptos de comportamiento lo que ellos mostraron, los que ellos trabajaron. No hablaron de salvarse, no hablaron de nada. De hecho, cuando es crucificado Jesús, lo único que hace es mirar al cielo y que se haga tu voluntad, la voluntad de Dios, punto. ¿De qué Dios? De Dios. ¿De cuál? De Dios. Él habla de Jehová, ¿no? ¿O no? No. ¿En qué? No. Jamás. Para no Jehová. Jehová Perdón. Para Ricardo está que se va a saltar la cordillera. Sí, estoy que salto allá. El tema de que él no adoraba a Jehová está claro en el Génesis. Cuando él va a la sinagoga y les dice que al templo, ve una sinagoga en el fondo, y les dice que él no adoran a su padre, es porque ellos adoraban a Jehová, y el padre de Cristo, según los gnósticos, según los cátaros, según todo lo que yo he podido leer, su padre sería Lucifer. Ojo con eso. Claro. Lucifer es el Baphomet. padre de... No, pero de nuevo, Baphomet, no caemos Baphomet, acá en un... Pero entonces no caemos en una especie de pantano que no podemos salir. ¿Te das cuenta cómo un libro te dice una cosa, pero otro libro te dice otra? Es como que quedamos empantanados acá. Y ahí es donde... Nos quedamos empantanados. Hace 4 meses atrás o 5 meses atrás se hace una celebración que hace la Iglesia Católica, donde aparece el Papa Francisco haciendo una prorrogativa a Lucifer. No sé si lo han visto. Eso es real. Sí. Eso es súper real. Ahora, el tema que se modifica y donde todo se empantana es en el Concilio de Nicea. Ahí es donde se encuentra. Porque a Cristo lo utilizan políticamente, no religiosamente. Ahora, yo puedo concordar que no hay datos históricos que Cristo haya nacido en ninguna parte. No los hay, lamentablemente. Nosotros estamos hablando en base a la fe. Pero Luciano, dame un par de segundos y te doy el té. Si tú tomas el libro de Enoch, te explica cómo parte nuestra historia, sea mito o no sea mito. Enoch habla de los gigantes, y sí hemos encontrado muestras de gigantes en la tierra. Enoch habla de que hubo una lucha entre Jehová y Lucifer, donde Lucifer, de su
corona pierde una gema, que sería el Grial, que no es el vaso de Cristo, porque eso lo toma muy, la iglesia lo utiliza nuevamente para poder utilizarlo políticamente. El Grial es una gema de la corona de Lucifer. Ojo. Todos están a Nicea. Ahí comienza nuestra triste historia hasta el día de hoy. De ahí nos cambian la historia, nos cambian los paradigmas. De hecho, tenemos 500 años de historia, pero hay una época del 400 al 900 que no hay data. No hay data. Solo las guerras púnicas, se supone, etcétera, etcétera, pero no hay ninguna data real. Ojo con eso. Luciano, te dejo. No, lo que quería proponerles es que sigamos dejemos a Jesús, porque me parece que es para organizar una charla específica de este tema en otra ocasión. Y No, igual quería comentar algo. No se olviden que la primera cruzada de la Iglesia Católica la hacen contra los cátaros. No la hacen para liberar el camino de Tierra Santa. O sea, exterminan a los cátaros. Bueno. Yo quería seguir con las observaciones, a ver si retomamos el camino de este video, que está muy interesante lo otro que hablábamos, la verdad a mí me apasiona mucho, pero para mantener el orden y el tema de Jesús, y lo vamos a... Sí, además está bueno venir con información fresca de algunos libros y datos concretos que pueden orientar un poco la conversación, así es medio... Sí, bueno, a ver, acá es una observación, pregunta Cristian, que dice: los ETs mamíferomorfos buscan la inmortalidad que nosotros poseemos, las segundas muertes, signo de interrogación, poder evolucionar y volver a ser un dios o eón. Primero que no lo pregunté yo, lo debe haber preguntado Ricardo en el apunte de él, porque yo no podría decirte eso. ¿Quién quiere hacer algún comentario? Y ya que estoy, te lo digo yo, o sea, en realidad es parte de lo mismo que hablamos al principio, es decir, estos seres no pueden tener una presencia física en este mundo 3D y necesitan llegar a poder controlar ánima a través de lograr que ellos tener un código genético que pueda capturar ánima en su cuerpo de manera de existir en este mundo. Y eso es lo que para mí están trabajando denodadamente con tanto laboratorio que están haciendo. Mucho de la abducción, y según han dicho en estos libros mismos que estamos leyendo, es para eso. Es llegar a tener un código genético ADN en sus organismos, ya sea reptiliano, arcóntico, demás, que logre capturar la energía divina, ¿sí?, de ánima, para poder soportar la frecuencia de este mundo 3D. Ahora, ¿no te llama la atención, perdóname, no te llama la atención que desde hace miles de años vienen siguiendo esa? Y sí, pero por eso, no, pero no nos quedemos tranquilos, porque mismo hay gente que dice, no, Dios es todopoderoso, no lo van a lograr y demás. Y cuando hablo de Dios, de nuevo, no hablo de los semidioses, hay que aclararle eso a la gente. Claramente hay varios espíritus que se hicieron llamar dioses, tomaron el lugar de Dios, del creador original, y hay otros creadores intermedios, ¿sí?, que son semidioses, vamos a decirle, y están usurpando el lugar de lo que nosotros creemos Dios. Y de esta confusión, señores, derivan un montón de acciones equivocadas del ser humano, donde se está perdiendo una guerra justamente por no tener claro el enemigo. A mí hoy eso me hace una analogía con este problema del virus COVID-19, ¿sí?, el coronavirus. Tengan en cuenta que dicen que lo peor de todo es que es un enemigo invisible, ¿sí? Ahora,
le vamos a ganar porque por más que parezca invisible, nosotros ya lo detectamos como humanidad, nos dimos cuenta, reaccionamos fuertemente. Yo he visto unos cambios en la sociedad enormes, la gente de alguna manera se aúna en esta lucha, y el ser humano cuando se aúna es muy potente. Hay que tener fe en eso. Es para hablarlo muy profundamente este tema, porque es clave. Ahora, el problema que tenemos con el virus etérico es, señores, ustedes creen que no existe ese problema. Y ese problema es lo que nos está carcomiendo la mentalidad, es lo que está generando deformación social desde lo más básico, que es la unidad humana, que hay que aprender a desglosar. Por eso hablo del autoconocimiento, de cuáles son nuestras características más profundas a nivel energético, de cuáles son los cuerpos etéricos y las fallas que eso tiene hoy por hoy, porque desde la creación divina a la como estamos hoy, hay un sistema hackeado. Y eso, yo como profesional del área de sistemas de información, trabajé toda la vida con redes, computadoras, aprendiendo a que no nos robaran los datos de las tarjetas de crédito en la red. Y los hackers están bueno, lo mismo pasa cuando uno entiende, como decía recién a lo que preguntó Oscar, el ser humano es un portal bioenergético multidimensional. Traducido en otra forma, un sistema de información muy complejo. De hecho, la muerte para nosotros no existe como eternidad porque muere una parte física 3D, pero el resto de lo que pasa a otra vida, señores, es básicamente. Es un tipo de energía divina organizada. Es como decirte, sumás ceros y unos, los organizás y tenés información. Es lo mismo. Eso es lo que es una persona muy básicamente, y te lo, digamos, súper resumo, es información divina organizada. Eso es la parte nuestra eterna. Ahora, como nosotros no vemos que hay un problema ahí, no pasa nada. Las deformaciones sociales que hay hoy es normal porque estamos evolucionando. No sean boludos. No estamos evolucionando, estamos involucionando, porque de ser una creación mucho más perfecta, estamos yendo a una creación que ya está desvirtuada, que está confundida, no tiene norte, da lo mismo cualquier cosa, y nos hacen creer que es normal. Entonces, ahí me encantaría que profundicemos y que lo aunemos con las teorías que sí tienen a nivel espiritual, porque lo ufológico, para el que no lo entienda, que se pega de lleno a lo espiritual, es parte de lo mismo. Cuando hablamos de lo espiritual es nada más que hiperdimensional, es decir, otros niveles de este mundo. Y por eso es que, bueno, les cedo la palabra, pues si no, no termino. Mirá que vamos por la tercera observación y tenemos 20 y tenemos ya una hora de programa. Le paso la palabra al amigo Ricardo. Bueno, no me censures si querés hablar una completa, si no vamos a dejar todo incompleto. Más vale responder una bien y no responder las 20 mal. Yo preferiría que ahondemos en cada una, porque este tema, como yo ya les dije, la parasitación humana a nivel etérico es la columna vertebral de que cambie este mundo o no. De que nos demos de lleno la cabeza contra la pared y pasen las peores calamidades que están pronosticadas por un montón. Eso lo vamos a ver en otro programa, muchachos, lo de Parravicini, las profecías, Nostradamus, todo lo que quieran. Ahora, si no ahondamos en este tema, Ricardo. Bueno. A ver, Ricardo, a ver. Bueno, yo te voy a poner en otro plano, respondiendo casi parecido a ti, pero desde otra perspectiva. Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Ojo. Y nada es casual. No es casual que estemos los 5 aquí. Nosotros somos creación de Jehová. Voy a partir de ahí. Jehová crea un ser de adulteración de una creación original. Espera, déjame terminar la idea. Sí. Jehová hace una imitación justamente de algo que está creado en otro lugar.
él A su es beneficio. tan egocéntrico que crea este Matrix, por decirlo así. Por decirlo, no estoy aseverándolo, pero por decirlo. A lo cual él también necesita otros que le ayuden a hacer este Matrix. No lo hizo solo Jehová, y ahí aparece Baphomet, Moloch y un montón de entidades que nosotros, que nos metemos en la demonología, podríamos estar toda la noche. El tema es que el ser humano, y me voy a ir al Génesis, o me voy a ir al principio de la historia. El ser humano era un animalito que caminaba y polulaba y que tenía prohibido comer de una fruta. Eso es una metáfora, obviamente. La sabiduría se la entrega Lucifer, la estrella de la mañana. Se la entrega al hombre y el hombre se despierta y dice: chuta, yo estoy siendo, desde ahí ya está siendo fagocitado. Ojo. Jehová desde ahí le impone un alma que él maneja, porque con el alma te hacen sentir miedo a la muerte, al pecado y a un montón de cosas con los cuales te controlaron por siglos. Ojo, lo que le introduce también Lucifer, aparte de la sabiduría, es el espíritu. Y ahí es concordante con Corrado Malanga cuando dice que hay un 20 o un 25% solamente de personas que son completas. Ojo. Jehová además tiene un pueblo elegido, porque elige un pueblo, y ese pueblo le entrega a él todo lo que él necesita, que es sangre, muerte, dolor, pena, incineración de animales y de personas. Es el primer pacto que hace el pueblo de Israel con su Dios Jehová. ¿Qué es lo que hace Caín? Mata a Abel porque Abel era un fanático religioso, un fanático de Jehová, y Caín no se creía el cuento de Jehová. Ojo, por ahí empieza el tema. A ver, para los que les encante Jehová y es su Dios y todo lo que quieran, ¿saben qué es el arco iris? Según palabras del mismo. ¿Qué es el arco iris? Dale. Bueno, en alguna partecita de la Biblia está que el arco iris es como él juró y puso su firma de que nunca más iba a matar a todo su pueblo a través de la lluvia o a través de la inundación. Ya. ¿Eso es un Dios bueno, magnánimo? No, olvídalo. Bueno, para el que le interese que busque en la Biblia, pues yo no soy muy conocedor de la Biblia, pero sí fui aprendiendo de gente que lo leyó y te dice específicamente en dónde están los lugares donde se describen ciertas formas que tuvo de una psicosis bastante grande. No, él era es un dios desquiciado, en realidad. Bueno, cada vez que vean el arco iris, acuérdense de eso. El tema es que cuando se hace el primer pacto, se hace el pacto con el pueblo judío o hebreo, llamémoslo. El segundo pacto se firma en Nicea. Ojo. El tema, amigo mío, es que el nom parte desde nuestros comienzos. Desde un comienzo de cuando se hace el primer pacto. Desde ahí se habla del Edén. ¿Ustedes han leído el Plan Andino? Sí, algo leímos. ¿Leyeron los protocolos de Sion? No me lo acuerdo, sí. La verdad que en algún momento lo leí también y de nuevo. Bueno, los protocolos de Sion, si tú los analizas... De los sabios de Sion. Claro, de los sabios de Sion. Tú los analizas uno a uno hoy día, vas a ver que hay un montón de tickets que ya sí han sucedido, que se han puesto en marcha y han sido satisfactorios, se han logrado. Hay otros que faltan. La nueva Israel se supone que va a estar en Argentina y Chile. Ojo con eso. Pero esto viene desde
que comenzó nuestra historia. Por eso es necesario estudiar la historia, pero no como está ahora. Por eso Malanga nos daba la oportunidad de tratar de sacar esta información y darla a conocer, porque es necesario que sepamos desde cuándo comenzó esta historia. ¿Me entiendes? Sí, hay varias de las consultas que vos haces que hemos hablado y las fuimos ya respondiendo a medida que nos extendíamos. Yo lo que quería acotar es que Malanga lo que encontró, creo que es mérito de él, no absoluto, porque ya venían de otros investigadores como John Mack, Carla Turner, David Jacobs, todos ellos muertos. Pero Malanga ha aprovechado esa enseñanza de esa gente que es profesional, ha tomado esa información y lo ha llevado al estado del arte. Pero eso yo les comenté a todos ustedes, yo lo veo como una fuente de información, como un canal abierto, y él nos ha enseñado a usarlo para obtener mucha información. O sea, desde el punto de vista ufológico, no hace falta salir con las camaritas a sacar fotos y esperar que alguien venga a decirte algo. Ya tenemos el canal de información abierto, la información, los procedimientos, eso Cristian lo sabe muy bien. Y ahí se pueden consultar no solamente cuestiones que tienen que ver con lo ufológico, sino cuestiones que tienen que ver con lo espiritual y cuestiones que tienen que ver con la creación. ¿Ok? No sé si alguien quiere aportar algo. Bueno, ahí sí, yo te podría decir varias cosas con respecto, si quieres lo hablamos después, con respecto al ufológico y de cómo nosotros podemos documentar toda esta fenomenología. Muchos de nuestros, digamos, camaradas ufológicos, por así decirlo, lo primero que te dicen es: vos todo lo que me estás diciendo no tenés forma de documentarlo porque no es científico. A ver, ¿vos te crees que podemos tener nosotros, desde nuestra ciencia limitada, forma de capturar imágenes de ciencias totalmente elevadas con respecto a lo nuestro? Y después, esto es para hablarlo puntualmente, porque es clave para entender esto que te digo yo. Si tratamos de nosotros jugar una carrera contra, digamos, estos misterios, ¿sí?, en las condiciones que nos proponen, llevamos 300 vueltas de ventaja, no 3 vueltas de ventaja. O sea, estamos atrás 300 vueltas, no hay forma de ganarla. Entonces tenemos que utilizar las herramientas que tenemos a mano, es decir, nosotros con nuestra vista no podemos ver nada, ¿sí? Ahora, a nivel anímico, tenemos capacidades de poder visualizar realidades que son ajenas al ojo humano, pero que el ojo anímico puede no solamente ver, sino tener un montón de otros dones que tenemos bloqueados en este nivel que estamos presos en esta 3D. Eso, si alguno de ustedes quiere preguntar en otro momento, en otro video, también, muchachos, ahondemos en estos temas que son clave para que las personas empiecen a tomar una conciencia de quiénes son y del que el poder está adentro, que es lo que tenemos que rescatar en cada persona. Esa religión original, religión viene de religare, y religare era volver a lograr la reconexión con el espíritu interno. Señores, la chispa divina, ánima, espíritu, depende de la teoría, le van a decir con distinto nombre, pero cuando ustedes se refieran a Dios, es volver a reconectarse con esa partecita fractal de esa energía divina que tenemos internamente, y el que no la tiene o cree que no la tiene, la puede tener. O sea, hay que trabajarlo para lograr esa reconexión. Un solo detalle, un solo detalle. Cuando yo hablo de on, hablo de chispa, para que se entienda. Ok. Bueno, a ver, pasamos a otro tema que nos propone Ricardo.
usan el humano como un respaldo reflejo, como servidores computacionales empresariales, como un disco duro espejo de respaldo de backup de los ETs. A ver, eso lo veo como... Oscar, a ver, contanos. Sí, eso, los reptilianos dicen que usan el hemisferio izquierdo como backup. Por eso dice que el control que hacen lo hacen por el orificio nasal, rompen el esfenoide y llegan al nervio óptico, y ahí la vinculación la hacen a través del cerebro. Como un resguardo, nuestro cerebro hemisferio izquierdo, no el derecho, que el derecho es la parte femenina, la parte, digamos, creativa, la parte anímica, si se quiere. La parte izquierda del hemisferio, la parte racional, muy reptil, muy... Pero para bajar ese concepto a lo más práctico, para que la gente lo entienda claramente, ¿no es una forma de anidar su identidad dentro nuestro? Ah, sí. Por eso, a eso le llama backup. ¿Qué es un backup? Poner información en un lugar de manera de resguardarlo. Bueno, estos tipos lo que hacen es parasitar la entidad humana metiendo su información de entidad, digamos, porque justamente es una entidad dentro de otra entidad, y de manera que ya está en el humano, y de esa manera toman control a veces de los pensamientos e pensar. Cuando vos haces algo que después sí, no entiendo por qué carajo hice eso, me arrepiento toda la vida. Bueno, quizás tuviste alguna interferencia y te hicieron hacer algo que vos no querías hacer de otra forma. No, simplemente quería, Cristian siempre preciso. Quería decir que Malanga habla de una memoria activa, memoria parasitaria o alienígena activa, y otra pasiva. La activa es la que toma control del muñeco y te hace hacer alguna pavada o se aprovecha de vos. Y la pasiva no, simplemente es un resguardo, un backup. Y que ellos incluso, para tener cierta seguridad de que el pendrive no se eche a perder, tienen clones, que se lo menciona mucho en dobles. Psicología, el tema de los clones. Así que bueno. Es un tema muy, muy increíble para las personas normales que no han accedido todavía, o en realidad que no se han despertado a reconectarse con su nivel de conciencia que les permite pensar todo esto. O sea, de nuevo, la idea de Buena Onda es que hay una movida a nivel cósmico, señores, que está entrando una energía en la cual ustedes se pueden de alguna manera subirse a la ola y lograr esa reconexión. Es ahora o nunca, o sea, y lo que vos decís de precisión, Luciano, es por esto. O sea, yo tuve la suerte y el coraje de ahondar en estas técnicas que enseñó, bueno, tanto Corrado como otra gente que han sido muy grosos en esto, y te digo, si quieren les cuento una anécdota, trato de súper resumirla, pero de un muchacho que tenía, digamos, bastantes problemas y me llama para hacer una limpieza, digamos, de alguna manera, o por lo menos una biopsia mental de sus problemas, ¿no? Y cuando le pregunto un poco de qué se trataba, bueno, él me refiere que es hijo de un psiquiatra, que el padre era psiquiatra, pero también estaba con muchos problemas. Bueno, yo en un principio hasta pensé que era algo raro, digo, me estará tratando de probar, ¿viste? Entonces le empiezo a preguntar, le digo, mira, realmente por lo que vos me decís, era un flaco que había hecho un camino chamánico, años viviendo en Perú, en lugares donde hizo ceremonias de ayahuasca, temazcales, tenía todo un camino de autosuperación enorme. Entonces yo con mucha humildad le dije, mira, realmente admiro todo lo que vos hiciste. Es un poco lo que uno querría tener el tiempo y la guita como para poder hacer todo esto. ¿Por qué crees vos que yo te puedo ayudar? Porque si no tenés una intención real, le digo, no hagamos nada. Me dice, no, yo por lo que leí de lo que escribiste, creo que vos me podés ayudar. Bueno, hagámoslo. En ese caso, sale claramente donde él encuentra la imagen de un Lux
en esa especie de escaneo en su mente hay una entidad copiada, que es información, que cuando Anima la puede identificar, le da una imagen de Lux. Ese Lux tiene un formato similar al Gris, de ojos grandes, negros, demás, y se pudo limpiar. Entonces ahí vos ves donde realmente teorías ancestrales que uno admira. Yo siempre admiré mucho el camino chamánico también, aprendí muchísimo de la parte espiritual del camino chamánico, pero ellos no tenían técnicas muy simples que hay hoy, que yo, por haber, digamos, visto la parte de ingeniería y la parte práctica de tratar de llevarlo a la realidad que nos impacta en la vida cotidiana, en 1 hora y media el flaco logró algo que no había hecho con todos los, digamos, el sufrimiento que había pasado en los Andes, ¿me entendés? Porque al flaco lo hicieron morir de frío, de hambre, todo para lograr un conocimiento que el chamán lo logra a través del sufrimiento muchas veces. Fíjense que es igual a lo que se transmite muchas veces en Oriente. En Oriente se enseñaba mucho y se decía que vos solamente podías autosuperarte a través del sufrimiento. Y eso es lo magnífico de esta nueva teoría, muchachos. No hay que sufrir tanto. Si uno se pone las pilas y empieza un camino iniciático, puro, limpio, básico, sin vueltas, lográs a veces cosas mucho mejores que yéndote a sufrir con un maestro que te va a hacer cagar de frío, de hambre. Bueno. Para eso mejor hago un curso de comando, hijo. Y sí. Bueno, acá hay una preguntita que tiene que ver con lo que estamos hablando, que dice, y es lo que venís diciendo vos, Cristian, dice, la cura radica en el reconocimiento del fenómeno, voluntad propia y superación, que sería el mismo tratamiento que se le da a un drogadicto o un alcohólico, o sea, reconocer el problema. Básicamente es tomar conciencia y a partir de ahí empieza todo un laburo interno, ¿no? Claro. Bueno, a ver, ¿qué dice? Otra reflexión más del amigo Ricardo. El estancamiento... Mirá que lo hiciste laburar, ¿eh? Tiene 30 observaciones hizo. No, eso lo hice a medida que iba leyendo, lo iba anotando. Después lo desarrollé, lo traté de desarrollar y hacer un poquito más. Pero iba anotando algunos detalles y después lo desarrollé. Dice el amigo, el estancamiento científico en las psiques hace no reconocer a la parapsicología y a las ciencias ocultas como métodos alternos para la llegada a la cura de un paciente o su mala utilización. Yo quería acotar, antes de ceder la palabra a alguno de ustedes, que hay algo interesante, Ricardo, que tiene que ver con que Jehová puso en el alma, dijo Ricardo, ciertas conductas de temor o de miedos. Bueno, nosotros lo manejamos desde otro punto de vista, como bueno informático acá, Cristian lo maneja también así. Hablamos de programas. Nosotros tenemos programas metidos. Gustavo lo sabe muy bien. El principal programa y enemigo es el programa del ego. Pero después tenemos otros subprogramas o subrutinas muy interesantes que podríamos hablar todo un programa de eso. A ver, ¿alguien quiere decir algo al respecto? No sé si... Gustavo, dale. Dale, Gus. No, en realidad, bueno, el ego inicial que uno tiene se va armando por capas, capas que van generándose lo que se llaman agregados psicológicos, por ejemplo, le dicen los gnósticos, que son que van determinando la personalidad. A medida que uno va creciendo, es el hijo de, ahí ya tiene un ego agregado, el hermanito de, el mejor compañerito del jardín, el mejor compañerito de la primaria, y así sucesivamente hasta que
llega a la universidad y es el doctor, o se recibe, o es el arquitecto, o es... Todos esos son realmente cosas agregadas que son las que nos van generando la personalidad. Entonces, estos agregados de personalidad que fortalecen el ego funcionan para que nosotros podamos vivir esta realidad. Ahora, cuando vos estás en ese proceso que no te das cuenta para vivir esta realidad, llega un punto que te das cuenta internamente, si vos sos reflexivo y empezás a hacer un trabajo interior, que tenés que empezar a diluir todo esto que generó esa persona, lo tenés que empezar a diluir, lo tenés que empezar no a combatir, porque si no, el hecho de combatir significa un ego agregado más, sino diluirlo. Diluirlo, y bueno, una de las maneras de diluirlo es a través del amor sano, el amor real, no el negocio, no el negociado. Es, por ejemplo, uno de los problemas que tienen, también podemos ahondar en otros casos, los problemas que tienen las parejas, las relaciones humanas, que se confunde el amor con un negocio. Yo te doy esto para que vos me des tal otra, y bueno, ese tipo de cosas son las que generan las confusiones en todo lo que tiene que ver las relaciones humanas. Pero básicamente uno de los problemas grandes que tenemos los seres humanos es el ego, la formación del ego, de esos falsos egos que nos terminan haciendo sufrir de una manera sideral, porque eso es lo que genera la ambición, lo que genera el deseo, lo que genera el sufrimiento, lo que genera todo ese tipo de cosas. Entonces, en lo espiritual, uno lo que trata de lograr es justamente ir diluyendo, y la forma de diluirlo es a través del amor. Cuando uno habla del vacío en las meditaciones, yo siempre eso lo digo y lo comento. ¿Cómo logro el vacío en una meditación? El vacío no es el vacío físico que nosotros estamos acostumbrados a estudiar, los químicos, los físicos. El vacío es una sigla. El vacío es verdad, amor, conciencia, inspiración y ofrenda. A través de todas esas palabras son las cosas que van diluyendo el ego, ¿sí? Y no es una cosa o la otra, es la suma de las 5 para poder. Lo último de todo es justamente lo que estamos haciendo ahora, es dar conocimientos o experiencias, ¿sí? Es ofrenda de lo que uno fue aprendiendo a través de la vida, y que después cada uno que lo recepciona lo pueda experimentar en su propio ser. Esa es la idea. Y lo que uno puede lograr con todo esto es justamente tratar de ayudar a la gente a no sufrir, a ir diluyendo el ego, a no enojarse, a no ser combativo, porque el enojo proviene justamente de lastimar, de ser un ego herido, ¿sí? Comúnmente pasa eso. Entonces, la parte espiritual, que es la que más manejo yo, tiende a curar todas esas cosas a través de diluir el ego. Eso es fundamental. Ricardo. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero me falta una pequeña duda. Tú hablas de los egos, y estoy de acuerdo en esto, pero creo que desarrollar el yo es importante. Tú eres iglesia, tú eres un templo, tú tienes que cuidar
¿Me entiendes? Ahí hay un poco de ego también. Ojo. Porque tú te vas cultivando y te vas evolucionando y vas mirando que hay otros que van quedando en el camino y eso te llena de ego también. Ojo. El ego mal entendido creo que se debería decirse. Ojo. Porque puedo yo evolucionar y puedo tomar de la mano al que quedó más abajo y tratar de traerlo hacia donde estoy yo. Y eso es positivo. Pero creo que el ego mal entendido, creo que el ego está mal, creo que el yo también está mal. Y en las religiones o en las creencias esotéricas orientales, el yo es súper importante. Porque primero tenés que sanarte tú para poder sanar al otro. ¿Me entiendes, no? Trato de estimularlo así. Pero aún así hay un poco de ego. ¿Cómo lo manejamos? Esa es mi gran pregunta. Trato de resumírtela mucho, lo más resumido que leí en toda mi vida. El ego, ¿sí? Para la gente común sobre todo, es así, es simple. Primero tenemos que entender que este mundo en 3D es una ilusión. Este es el mundo de la creación divina, pero no deja de ser una ilusión con respecto al yo verdadero, ¿sí? Entonces, el ego, como muy bien dijo Gustavo, lo explayó, lo detalló muy perfecto. Ahora, vamos a entenderlo fácil. El ego es un conjunto de inteligencia artificial. No es inteligencia divina, ¿se entiende? El ego te va a dar toda esta información de supervivencia, de conformación de tu personalidad para poder vivir y tener esta existencia. Ahora, si vos lo tenés desconectado, si vos no lo tenés integrada a la inteligencia divina que uno debería tener conscientemente, ahí se pierde ese equilibrio donde te hace tomar decisiones equivocadas. ¿Y saben qué es una decisión equivocada? Si lo quieren unir a la religión, pecar. Pecado no significaba error. Bueno, más simple, echale agua. Tenemos una hora y 20 de grabación. Hay más preguntas, pero acá hay una que es una joyita, ya me van a entender, que está diciendo acá Ricardo. Dice: el abducido evolucionado es un ser racista, anti-iglesia y conspiranoico. Se sienten preelegidos por algún tipo de característica mística o genética, ya que al tener conocimientos más elevados puede servir para algo. Tiene una relación con sus captores como el síndrome de Estocolmo, a pesar de que le han hecho mucho daño. Y es nostálgico de volver con sus captores. Además, promocionan el deseo de hacer todo un grupo su propia interpretación de la realidad, declarándose como los verdaderos abducidos. Se autoconvence rápidamente que posee además facultades paranormales, que lee el pensamiento y que ve el aura de las personas. Tenemos para... Bueno, ahí tenemos para sí. Es otro programa eso. Es sí, otra hora mínimo. Pero sí, básicamente es así. Porque en realidad es una pregunta que nos retrotrae al tema de nuevo, que es columna vertebral de todo esto. La abducción, la manipulación mental, la parasitación, ¿sí? Porque a partir de la abducción tenemos la reprogramación mental que tienen los contactados. Pero es para hablar una hora, si querés. O sea, yo cortaría acá, muchachos, con gusto. Si no van a... Vean qué características. Yo hablo de programas, así como el Ego, que es un programa de inteligencia artificial macro, grande. El tema de, por ejemplo, pequeños programitas que poseemos todos. Los fascinables que somos con lo que es mágico. ¿Cómo nos sentimos cuando nos dicen sos el elegido?
enseguida uno se A siente ver, especial, eh, compra te, una. te puedo resumir, pero de nuevo, eso lo tengo bastante estudiado. He resumido el modus operandi que tienen de manipulación mental de toda esta nueva New Age, porque saquemos al que está dentro de una religión estándar, no está dentro de este fenómeno que estamos describiendo. Esto estamos describiendo a personas que han sido abducidas o manipuladas mentalmente para entender esta nueva religión del ufológico, de los hermanos mayores, sectas o algunos otros grupitos, ¿sí? Ahora, fíjense que en todos estos casos han recibido muchas veces parasitación mental que les hace tener algún tipo de capacidad extra paranormal. Primero. Segundo, o sea, no es verso que algunos tipos puedan canalizar, puedan tener visiones del futuro. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, si lo analizamos caso por caso, y eso también puedo traer algún caso práctico que haya visto, es gente que después vos, si empezás a ahondar bien en esa historia, vas a ver que hacen agua todas esas teorías que te dicen ellos mismos. Es gente que en muchos casos sufre mucho. Los contactados, bueno, suelen tener otro tipo de problemas después físicos. Este síndrome de Estocolmo, donde hacen que se enamoren de sus captores porque también les endulzan el ego diciéndole: vos tenés una misión especial, vos sos un representante de nuestra orden galáctica en la Tierra para guiar a los pobres humanos que no son dignos, pero vos sí lo sos porque sos un elegido. Y Bueno, podemos seguir, hora y media. Adelante, adelante, Ricardo. Esto está mezclado un poquito también en el New Age. ¿Sabemos de dónde salió? Bueno, yo tengo entendido que el New Age aparece un poco de la mano de lo que nosotros conocemos como CIA, como MK Ultra, Kalergi. No, pero va mucho más arriba. O sea, esos son herramientas nada más, pero vos mismo lo dijiste, los personajes nórdicos. Ahí tenemos el comandante de la flota intergaláctica, el rubio de ojos celeste, que viene con su chica y la insignia dorada acá. Te hablo en general. Si hay alguna persona que venga y me diga que es un contactado, que tiene un mensaje de los hermanos mayores y demás, le hago 2 o 3 preguntas básicas, ¿sí? ¿Cómo salimos de nuestros problemas? ¿Cómo mejoro mi día a día? ¿Y qué pasa realmente con la luna? Y depende de lo que me conteste, te digo... El contactado no. Que no, a ver, que estoy seguro que si el tipo viene y me dice que es contactado, lo más probable es que sea contactado. El tema es contactado por quién. Ahí está la clave, que yo sé quiénes son en general los grupos que contactan. Es decir, cuáles son esos seres que vienen a contactar. Como por ejemplo el otro día que había una persona que estaba bajando publicidades de los hermanos mayores. Decían claramente... estos son los últimos tiempos, tenés que venir hacia nosotros, tenés que darnos tu voluntad, básicamente, y decía, porque vos no lo sabés, pero nosotros estamos arriba, estamos abajo y estamos adentro tuyo. ¿Se acuerdan de eso que lo vimos hace poco? Bueno, es cierto, ahí estamos hablando de que a buen entendedor pocas palabras. ¿Cómo puede ser? Porque muchos pueden entender arriba, abajo, ¿sí? Es decir, están en el espacio, están en las ciudades intraterrenas, dentro de la Tierra, bla, bla, bla. Pero cuando te dicen estamos adentro tuyo, es esto, muchachos, la columna vertebral de la parasitación de las entidades en la entidad humana. Eso es que están adentro tuyo. Tienen razón. Ahora, el problema es que le empezás a hablar claramente. Y cuando te entran a hacer agua y a darte vueltas y todo eso, sí, mira, estará contactado, pero por alguien que a mí no me sirve, ni me representa para tener una vida mejor en este planeta. Eso me recuerda a las chicas, sí, creo que era, ¿no? Ah, bueno, y de ahí venía la publicidad, exactamente. Bueno, muchachos, ya tenemos 1 hora y media de grabación. Si lo hacemos más larga,
se va a hacer un poco plomo para el que lo quiera ver. Así que yo le súper agradezco. Ojalá se haya grabado bien esto porque estuvo muy interesante todo lo que hemos charlado. Así que, bueno, seguiremos adelante. Nos quedó, no, la verdad para terminar de detallar una de las preguntas que empezó haciendo Ricardo en su detalle de consultas de la lectura que hizo, cuando él habla de hombres de negro, ahí en otro programa también, si quieren, ampliamos lo que es la tipología de hombres de negro, porque ahí tenés shadow people, o hombres sombra, los visitantes de dormitorio. Eso es clave y es algo en lo cual creo que es mi especialidad. Bueno, muchachos, ¿cortamos? Sí, fue un gusto estar con usted. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Chau. Y espero que les sirva a la gente que tiene la mentalidad abierta y está empezando a tomar conciencia. Gracias, muchachos.